¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos en esta charla que esperamos sea larga, eh, con un gran amigo de esta casa, que es La Silla Rota, el embajador eminente en Beltrán, una muy reconocida y larga trayectoria en la diplomacia mexicana. Ha sido subsecretario de Exteriores, ha sido cónsul, ha sido embajador en distintos países, en Rusia, en Chile, en fin, tiene una trayectoria muy larga y lo hemos invitado aquí en La Silla Rota, su servidor Jorge Ramos, director editorial de La Silla Rota. Lo he convocado para que platiquemos sobre lo que está pasando con Ucrania. Mi querido Rubén, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jorge? Hay una parte de la presentación que no mencionaste, que tengo la fortuna de, gracias a tu generosidad, de ser colaborador también de La Silla Rota, cosa que me da mucho orgullo. Así que muchas gracias. Muy Y un bien, honor para Jorge. nosotros. Muy contento de estar en este espacio que tú conduces. No, muchísimas gracias, de verdad, mi querido Rubén. No, mira, la verdad es que, insisto, es una charla en la que iremos eh, eh, poniendo un poco de luz, ¿no? A lo que hemos estado. Se están cumpliendo 2 años, ¿no? De esta invasión que debiera ser condenada, desde mi particular punto de vista, debiera ser algo condenable, que se debiera condenar la invasión, pero como en todo hay claros y oscuros. Y primero me gustaría preguntarte, Rubén, embajador eminente, eh, ¿qué fue lo que pasó hace 2 años? Hace 2 años el mundo venía saliendo de una profunda crisis derivada de la pandemia por COVID. Todavía no teníamos pues solución totalmente clara. Las vacunas empezaban a recorrer el mundo y de pronto un día tenemos una invasión por parte de el presidente ruso Vladimir Putin, que pues decide, ¿no? Decide invadir una región. Tú nos contarás ahorita cuál es la importancia de esta región y cómo ha sido durante siglos, diría yo, durante siglos un escenario ante jaloneo entre los imperios, cuando fue imperio ruso, ha sido una zona de constante jaloneo, pero rompe el Putin hace 2 años, insisto, cuando el país venía, perdón, el planeta entero venía saliendo de la crisis de la pandemia por COVID. ¿Qué llevó a Vladimir Putin a tomar esa decisión? Bueno, Jorge, muchas gracias. Yo creo que haces una pregunta muy importante. Yo empezaría diciendo la primera parte de la respuesta, antes de dar un doble clic, te diría es, no aprendemos de la historia, no eh, leemos lo que pasa en el pasado, eh, no solo en términos de lo que mencionabas de la, de la posición de las naciones desde hace siglos, sino de repente pareciera, y yo aprecio mucho que lo comentes así, es como si hubiéramos estado saliendo del letargo del confinamiento para despertarnos con una invasión. Yo creo que así como tú muy bien lo describes, así lo percibió la mayoría de la humanidad, como estamos saliendo y nos amanecemos con esta invasión. Yo creo que tenemos que recuperar 3 puntos. Primero, sí, efectivamente, como tú dices, la, los intereses geoestratégicos de las naciones son permanentes, no cambian. Los intereses geoestratégicos son un postulado
que permanece en la historia y que se va desarrollando la historia, para que nuestra audiencia pudiera captar mejor la idea. Yo les diría que los intereses geopolíticos de un país, de una nación, de un estado, son parecidos a los cauces viejos de agua. Y al igual que el agua, que recordemos que dicen que el agua tiene memoria, en tiempos de crecida, en tiempos de tormenta, esos intereses siguen el mismo derrotero, siguen el mismo curso. Para el Imperio Ruso siempre ha sido muy importante esa llanura extensa al oeste de Moscú, donde hoy se encuentra Ucrania, donde se encuentra Bielorrusia, donde para Rusia siempre fue importante, primero por asegurar, y les pido una disculpa, que no tengo aquí un mapa que compartir, para asegurar dos cosas. Primero, un sentido de profundidad en sus defensas, tener distancia entre la frontera real y su capital, Moscú en este caso, y segundo, asegurar el dominio o por lo menos un acceso fluido al Mar Negro. Esos son los intereses básicos de Rusia, y lo estoy simplificando, y perdón la grosera simplificación de lo que estoy diciendo. Eso no ha variado. Hay que recordar, por otro lado, que las dos grandes invasiones, no las únicas, pero las dos invasiones más importantes que sufrió el Imperio Ruso y después la Unión Soviética, fueron a través de esas llanuras que son Bielorrusia y Ucrania. Por ahí entró el ejército napoleónico, por ahí entró el ejército nazi para invadir al Imperio Ruso y a la Unión Soviética. De ahí que esa distancia es algo muy importante. Recordemos, por ejemplo, una de las primeras medidas que tomó el gobierno de la Unión Soviética cuando la invasión de Hitler fue movilizar y trasladar toda la industria bélica al otro lado de los Urales, cruzando la cadena de los Urales, donde se encuentra hoy la ciudad de Ekaterimburgo, en esa región, no solo en esa ciudad, pero en esa región, que se conoce hoy como Sverdlovsk, se trasladó. ¿Por qué? Porque en caso de que cayera Moscú, era imperativo generarse ese espacio que permitiera después una recuperación del territorio perdido. Luego, entonces, el espacio es importante. Luego, debemos de recordar rápidamente, Jorge, con tu permiso, que en cuando cae la Unión Soviética, y ya un poco antes, los años previos, inmediatos a la caída de la Unión Soviética, se empezaron conversaciones con Gorbachev, los Estados Unidos y Gorbachev, con motivo, la primera conversación importante es que se llega a la decisión de la reunificación de Alemania. Y Alemania del Este, donde la Unión Soviética tenía intereses políticos importantes, una presencia militar importante, se decide que se va a unificar Alemania, y entonces que la posición era que Alemania unificada debería de ser parte de la OTAN, que había nacido con motivo de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Esa negociación que inició con Gorbachev. Estamos hablando, perdón, para quienes nos escuchan, que pueden ser muy jóvenes, estamos hablando de 1989, 90. Ahí estamos hablando. Más o menos. Estamos 89, 90, estamos hablando de hace 34 años, más o menos. En ese momento, las negociaciones, y hay todo un archivo enorme
que recoge minutas, telegramas, etcétera, de las conversaciones, eh, los, eh, los Occidente y particularmente los Estados Unidos aseguraron que la OTAN no se ampliaría más allá de las fronteras de la reunificación de Alemania. Incluso James Baker, el secretario de Estado en esa época, dijo, ni una, señor secretario general, ni una pulgada más hacia el este, ¿no? Bueno, el tema es que, como todos sabemos, la OTAN se expandió de una manera deliberada hacia el este. Los países de Europa del Este, que eran parte del Pacto de Varsovia, que se disolvió con la caída de la Unión Soviética, fueron adhiriéndose, empezando por los países bálticos, Polonia, etcétera, Hungría, en fin, se fueron adhiriendo a la OTAN. Y eso para la joven Federación de Rusia, recordemos que la Federación de Rusia surge a finales de los 90 realmente. Sí, claro. Entonces, la joven Federación de Rusia se ve con una posición económica muy mala después de la caída de la Unión Soviética, ve que ese espacio al que yo me referí hace rato se acortó y con el tiempo misiles estratégicos de la OTAN fueron colocados en los antiguos países de Europa del Este, lo cual constituyó una amenaza a su seguridad nacional de acuerdo con su concepto. Ese concepto que es simplificado de una manera tan grosera hace unos minutos. Entonces, esa expansión hacia el este de la OTAN ha sido considerado, y así lo expresó Putin desde que tomó posesión cuando sale Yeltsin de poder, y que fue su primera ocasión como presidente, su primer turno como Pues presidente, uh-huh. Señaló que esto había traicionado la confianza de Rusia. Y rápidamente, lo cual es cierto, los norteamericanos y los occidentales señalaron que no se había firmado nada, no había habido nada, no hay un tratado, no hay nada, hubo expresiones, hubo comentarios, no se trató nada. Por lo tanto, una y otra vez, esas expresiones de Rusia, de la Federación de Rusia, han sido descalificadas por Occidente porque no hay algo que hubiera sido acordado entre las partes que estaban conversando. Se llegan a expresiones tanto como decir, no es que alguien, no sé si Stoltenberg, que es el secretario general de la OTAN, dijo hace un año una cosa así, Que no fue es que... premier de Noruega, ¿no? Así es, dijo, no es tanto que la OTAN se haya expandido al este, sino que los países de Europa del Este han adherido a la OTAN. Es decir, un poco un movimiento inverso, que es lo que hizo vender. Ahora, esta masa crítica de situación a la cual Putin y el gobierno de la Federación de Rusia ha estado haciendo alusiones muy fuertes, que tuvieron un momento de crisis muy importante en el año 2008, cuando en una reunión de la OTAN de Bucarest, Putin se opuso a la invitación que se había formulado para que Ucrania y Georgia pasaran a ser parte de la OTAN en el año 2008. Esto, y sí, el caso de Ucrania, creo que por ahí va la historia. Ajá, adelante. Claro, entonces esto le ponen paños fríos de una manera, digamos, enérgica por el lado de la Federación de Rusia, no solo con discursos, sino con demostraciones de fuerza, como fue la intervención armada en Georgia, que dio origen, entre otras cosas, a la creación de los estados de Abjasia y Osetia del Sur, y ello hace
que esto entre en paños fríos hasta que en el año 2013 empieza a darse un movimiento fuerte interno de oposición al presidente de Ucrania, Yanukovych, que era bastante cercano a la posición de Rusia, y un movimiento de acercarse a la Unión Europea y a la OTAN. Esto hace que en el año 2013, a finales, 2013, se dé la revuelta de Maidán, como se conoció del Maidán, en Kiev, y hace que Yanukovych salga del poder, y en febrero de 2014 se da primero la declaración de Crimea de independencia de Ucrania por motivo de un referéndum que tuvo lugar ahí, en Crimea y en Sebastopol, y después de esto, de este referéndum, hay una modificación a la Constitución de la Federación de Rusia para anexar a Crimea como parte de la Federación de Rusia, y esto da lugar a toda la crisis del 2014 y 2015, porque muy poco después, también en el 2014, los territorios de Donetsk y de Donbass, al este de Ucrania, que hoy todo el mundo hablamos de esa región del Donbass, Donetsk y Lugansk, que componen el Donbass, que no quiere decir otra cosa sino que territorio vecino al río Don, declaran su independencia de manera unilateral de Ucrania. Viene todo un conflicto armado entre los separatistas, que son en su mayoría rusos de étnica, con un apoyo de Rusia, y esto se crea un conflicto armado prácticamente con visos de guerra civil con el apoyo de Rusia, y en el 2015 se pone un paño un paño frío para calmar a través de los famosos acuerdos de Minsk, que tranquilizaron. Pero ahí ya quedó, esa es la primera parte del conflicto armado que hoy vivimos. Lo que hoy vivimos es consecuencia de que no se resolvió el tema de fondo de 2014 y 2015. Quedaron las cosas mal cocinadas, Crimea quedó de hecho, no de derecho para Europa, pero de hecho sí queda en poder de Rusia, y las provincias o parte muy importante de Donetsk y Lugansk quedan en poder de separatistas rusos. No, la comunidad internacional no encontró una solución, se le impusieron sanciones económicas muy importantes a Rusia. Se decretó que Rusia tuvo un trato ya, digamos, separado, era una especie de paria ya de la comunidad internacional. Se le expulsó de lo que era el G8, que volvió a ser el G7, y tuvo una serie de complicaciones muy importantes.